Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Un hallazgo que genera muchas sospechas, un acta fiscal que podría ser el inicio de un primer gran caso judicial de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. ¿De qué estamos hablando? De Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, y este hallazgo de $20.000 americanos en el baño, en el vestidor de su oficina, en la Secretaría General precisamente de la Casa de Gobierno. Una situación compleja, delicada, lo que hemos podido conocer a través de esta inspección fiscal. ¿Cuándo empieza esta historia, Fátima? El día viernes, cerca del mediodía, estábamos entrando al noticiero, ese día a este noticiero, y nos dábamos con la sorpresa de que un equipo de 5 fiscales liderados por el fiscal Marco Guamán ingresaban a Palacio de Gobierno. Vamos a recordar ese momento del ingreso y la salida, más de 8 horas después de esta diligencia, donde los fiscales estaban recabando información, estaban levantando algunos elementos que podrían ser probatorios para esta investigación que se sigue a Bruno Pacheco por los casos de presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, también la presión al jefe de SUNAT, presuntos todavía casos que deben seguir un curso legal. Pero vamos a ver este momento de los fiscales, porque es allí donde se encuentran estos $20.000 americanos. Participar. Personal de seguridad de Palacio de Gobierno y está acompañando en el marco de la Marco Muñoz Guamán. El señor Pacheco se encontraba en la sala. Sí, ha participado en la diligencia con su abogado. ¿Colaborar con todo? Sí, ha participado con su abogado. De hecho, Santiago, recuerda que fue una diligencia de aproximadamente 12 horas. Estábamos también aquí en la edición central y terminábamos el programa y aún no se terminaba de poder ver la salida de los fiscales de esta toma de diligencia, mejor dicho, que incluso merecía pues recojo de documentos, revisión de los equipos cibernéticos también, celulares, porque hay que recordar que parte de la denuncia se hizo pública por unos chats entre el superintendente de SUNAT y también el secretario de Palacio de Gobierno. La Fiscalía estaba tratando de averiguar cuál había sido el rol de Bruno Pacheco en este tema de los ascensos militares. En medio salía la denuncia de presiones al jefe de la SUNAT para intermediar por terceras empresas y se dan con este hallazgo de los $20.000, te decía, en un espacio de 3x2, en el baño o vestuario del señor Bruno Pacheco. Vamos a leer el acta, Fátima, porque los detalles son importantes en este caso. Y tenemos allí textualmente qué dice el acta del caso Pacheco. Cito textualmente: en un ambiente de 3x2 metros cuadrados correspondiente al baño y vestidor se observa un ropero de melamina, un lavatorio y un inodoro. Bruno Pacheco autoriza el acceso al personal fiscal, a los fiscales que estaban allí, exhibe Bruno Pacheco sus objetos personales, indica que dentro de ellos tiene la suma de $20.000 americanos. Esto dice el fiscal que lideró esta diligencia en Palacio de Gobierno. Hay una segunda parte donde sigue explicando cómo se da el hallazgo de estos $20.000. Bruno Pacheco señala que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a 25.000 soles. Permite Bruno Pacheco, dice el documento, el acta fiscal, hacer el fotocopiado de los billetes. Asume Bruno Pacheco el compromiso de acreditar en el término más breve el dinero exhibido. Acreditar de dónde sale ese dinero. Y es precisamente esa pregunta, Fátima, que Bruno Pacheco debe responder. En este momento es muy temprano para poder sacar conclusiones de lo que se llevó a cabo el día viernes, de esta diligencia de la Fiscalía el día viernes. Lo que sabemos concretamente es que se encuentra esta cantidad de dinero. No se incauta este dinero, Fátima. Este dinero sigue en poder del señor Pacheco. Lo que hacen los fiscales es sacarle copias a cada billete de estos $20.000. Y con esas copias levantan esta acta
de primera indagación, podríamos decir, primera diligencia fiscal en torno a este caso. Claro. Pero es grave, Fátima. Es grave porque la primera sospecha que se puede tener es que es un dinero mal habido. La primera sospecha que se puede tener es que es un dinero que no debería estar en ese espacio que es Palacio de Gobierno. ¿Cómo llega el secretario a tener ese monto en efectivo en el baño, en el vestidor de su oficina? Sí. Esas son preguntas, Fátima, Santiago, que Bruno Pacheco debe responder a los fiscales. Además, podemos comprender que se trata en principio de 3 meses de pago, ¿correcto? Porque todavía noviembre no ha terminado y haciendo un cálculo rápido, pues ahí le pagaban 25.000 soles, pero esos no llegan así a su cuenta bancaria. Tienen algunos descuentos de ley, con lo que la cantidad superaría lo que él habría percibido en cuanto a las remuneraciones por ser secretario general de Palacio de Gobierno, y además considerando que el señor Bruno Pacheco tendría que gastar en algún momento para comer en algún lugar, de repente para pagar la luz, pagar el agua del lugar donde él vive. Entonces, tener esta cantidad solamente por lo que recibe como secretario general de Palacio de Gobierno, uno puede presumir que no, digamos, es coherente con la realidad. Al menos los demás ciudadanos peruanos no podemos ahorrar el íntegro de nuestra remuneración porque tenemos que también asumir otras responsabilidades. Además, en la circunstancia de lo que es también esta investigación. Pero hay otros temas también interesantes porque se va el señor también Bruno Pacheco y hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad que él tenía en Palacio. Es así, el presidente ya ha designado un nuevo secretario general de Palacio de Gobierno, pero sobre este hecho, Fátima, lo grave sobre el hallazgo de los $20.000 en Palacio de Gobierno en poder del señor Bruno Pacheco, de propiedad del señor Bruno Pacheco, es que es un caso que podría afectar o que ya está afectando a un nivel de opinión pública la imagen del presidente Castillo. Nuevamente estamos ante una denuncia grave, ante un caso donde se generan suspicacias, donde se generan sospechas y tenemos que ver cómo responde el gobierno ante esto. ¿Qué declaración va a dar el presidente Castillo, que por cierto no da entrevistas más de 200 días desde que asume o desde que era candidato? No da una entrevista, no se sienta con un periodista a responder cara a cara estas dudas, estas cuestiones, estas suspicacias que pueden generarse a partir de esta labor fiscal, de este acto de hallazgo de $20.000. Entonces es importante ver qué pasará con el presidente Castillo en las próximas horas, si se referirá al tema, porque en última instancia, Fátima, el hallazgo de estos dineros que posiblemente puedan ser mal habidos termina generando mucha indignación en la ciudadanía. No es la primera vez que el entorno presidencial se ve afectado por hallazgos de dineros presuntamente mal habidos. Tenemos el caso del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guiber, secretario del expresidente Alan García, que termina confesando que ingresaba dinero a través de loncheras a Palacio de Gobierno. Recordemos, Luis Nava cumple un arresto domiciliario, estuvo preso en el penal Castro Castro, pero es una figura similar a esta, Fátima, porque era también el secretario general de Palacio de Gobierno, que termina confesando en una confesión dramática en el año 2019 que efectivamente ingresaba dinero presuntamente para hacer pagos ilícitos a Palacio de Gobierno. Hay otras presidencias en la historia de nuestros presidentes, Fátima, que también se han visto implicadas, salpicadas por casos de corrupción. En el caso del expresidente Alejandro Toledo, en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la Fiscalía también investiga presuntos pagos de coimas, pero a través de empresas offshore generadas en el extranjero. Entonces hay distintos métodos que tienen estos personajes o que la Fiscalía investiga respecto a estos personajes para dar con presuntos dineros mal habidos. No es una historia nueva en nuestro país, no es una historia nueva en los ámbitos de la presidencia de la República que se encuentren estos dineros, pero es preocupante. Y ahora más que nunca urge que el presidente haga un deslinde, se refiera al tema y por supuesto se allane a todas las investigaciones fiscales. Correcto. Ahora también lo que nos queda ver, eso es en un ámbito además de investigación y veremos hasta cuánto también salpica el presidente de la
República, pero lo que está ocurriendo en paralelo es esta alianza, podríamos decirlo así, de Alianza para el Progreso con el presidente Pedro Castillo, ya mirando de lejos más bien a Perú Libre, quien desde su posición, hablando de Vladimir Cerrón, cuestiona incluso esta especie de convenio que se están dando, además con varias figuras cercanas a César Acuña Peralta. Nuevo secretario general en Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, un abogado que lo vimos apoyando a Pedro Castillo en la segunda vuelta, incluso fue voceado para asumir la Cancillería, asume hoy la Secretaría de Palacio de Gobierno. Tiene primero que ser ratificada esta a través del diario El Peruano, pero se anunció esto, inmediatamente saltó la pregunta. ¿Está haciendo el presidente Castillo una alianza con César Acuña? Como bien lo decías tú, César Acuña a través del Twitter dice que no. Dice que pese a que el señor Carlos Jaico, ex candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, él no tiene nada que ver en esto. La designación de Jaico como secretario general de Palacio de Gobierno, dice Acuña, es decisión única e indelegable del presidente Castillo. No me involucra ni implica ninguna negociación de Alianza para el Progreso. La especulación hace mucho daño a la democracia, dice César Acuña. Eduardo Salguana, también vocero del partido, dice que todos los actos del señor Jaico son responsabilidad de él, pero Fátima, en Palacio de Gobierno, en el entorno del gobierno de Pedro Castillo, hay una clara influencia de personas allegadas a César Acuña. El señor Acuña tiende bien su red de contactos en este gobierno y tenemos una pequeña gráfica rápidamente para mencionar algunos cargos allegados a Alianza para el Progreso dentro del gobierno de Pedro Castillo. Ahí está. Y allí tenemos, por ejemplo, el asesor presidencial, Auner Vázquez, asesor de Pedro Castillo, fue ex personero legal de APP. La actual jefa de gabinete de asesores del MTC, del Ministerio de Transportes, ex candidata al Congreso de APP, Rosemary Malpartida. Tania Rodas, ex congresista de APP, actual gerenta en eSalud. Juliana Horna, esposa del señor César Vázquez, ex congresista, actual gerente de APP, subgerenta en eSalud. Esos son algunos de los importantes cargos de personas cercanas a César Acuña en el gobierno de Pedro Castillo, por lo que creemos que si es una alianza no lo están aceptando ellos, pero de todas maneras hay una cercanía entre Pedro Castillo y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ¿no? Clarísima, además, bueno, el señor César Acuña puede escribir en el Twitter muchas cosas, así como en algún momento afirmó otras tantas y no las cumplió, pero de que allí habría una alianza, parece que los hechos ganan a un mensaje escrito en las redes sociales. Santiago, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a ti.